Noticias, Constanza Logero. Buen día, buen día, buen día. Bueno, hoy estamos un nuevo martes encontrándonos en Aire para la Cabeza, un espacio del Departamento de Salud Mental del IPS para hablar de temas de salud mental a la comunidad, para abordar cosas por ahí fuera del consultorio que nos atraviesan a todos. Y bueno, hoy estamos en una efeméride que nos convoca, que es el 3 de junio, que es mañana, el día de Ni Una Menos, pero es una efeméride que nos convoca a poner este tema en palabras, a poner este tema sobre la mesa y poder un poco ir derribando ciertas cuestiones en relación a la violencia y salir un poco del sistema patriarcal que viene de la sociedad ya históricamente, ¿no? Bueno, hoy estamos con nuestra invitada. Ella es Manuela Rocío Martínez, es doctora y licenciada en psicología. Les voy a presentar un poco su gran currículum. Ella es doctora en psicología y licenciada en psicología con una maestría en desarrollo rural en la UNAM. También es docente e investigadora universitaria en la Universidad de la Cuenca del Plata, miembro de la Red Latinoamericana de Psicología Rural, miembro de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Agroecología de la UNAM, miembro de la Red de Salud Mental Comunitaria de Misiones, una de las coordinadoras de la Comisión de Géneros y Diversidades del Colegio de Psicólogos de la provincia de Misiones y psicoterapeuta EMDR. Bueno, Manu, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por venir a este espacio. Bueno, muchas gracias también por encontrarnos en otro espacio diferente, Nair. Pues Nair también es parte de la Comisión de Género y Diversidades del Colegio de Psicólogos y Psicólogas, así que venimos compartiendo un caminito juntas. Lo que es interesante es pues compartirlo al aire, ¿no? Así que gracias. Bueno, Manu, un poco la idea acá era poder hablar de este 3 de junio que nos convoca, que es una fecha instaurada en el 2015, ¿no? Hoy, digamos, mañana se cumplen 11 años de este movimiento y es una fecha que surge luego del femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que fue asesinada por su pareja en ese momento, que también era menor de edad. ¿No? Esto un poco lo que hizo fue movilizar a todas las asociaciones, también los medios de comunicación en ese momento, para reunirse e ir a la calle a reclamar y a pedir justicia por esta y tantas muertes previas que hubieron. Y al investigar un poco sobre este tema, leía que antes del 2014 no habían estadísticas oficiales sobre los femicidios, ¿no? En el 2008-2009 fue aproximadamente la primera estadística que se hizo con la ONG La Casa del Encuentro, pero no fue oficial. A partir de este movimiento recién y de la incorporación de la categoría de femicidio al Código Penal, es recién ahí cuando se empieza a denotar la importancia de hacer estadísticas oficiales sobre la cantidad de femicidios y las denuncias también que se venían realizando, ¿no? Sí. Un poco me parece que está bueno que vos puedas darnos tu mirada sobre este tema. Bueno, primero en eso que nombrás, Nair, algo sumamente preocupante es que a nivel nacional la carátula de feminicidio quiere sacársela del espacio jurídico, ¿no? Como concepto, como definición de una muerte de una mujer, lo cual es sumamente grave porque volvemos a tener una estadística homogénea, si se quiere, y qué peligroso eso para seguir visibilizando injusticias ya. Entonces eso en primer lugar es gravísimo. También el cierre de políticas públicas que han habido desde que asume el último presidente y aún vigente, ¿no? En cuestión de género, lo cual ha perjudicado muchísimo el sector y ha perjudicado que haya sobre todo recursos para acompañar procesos a estas familias que han perdido a sus madres, sus hijas, sus abuelas, sus tías y quien fuese, sino también acompañar otros procesos de violencia de género para cuidar a la víctima y que ésta no fuese revictimizada y tampoco perdida en el proceso, ¿no? Entonces creo que eso de base es alguna de las cosas más preocupantes en este contexto, ¿no?
Y también, por otro lado, pensando en espacios jurídicos, ¿no? Esta discusión que comienza hace un tiempo respecto a las falsas denuncias, ¿no? Qué problema también, porque si bien han existido unas pocas, la verdad es que el mayor índice de denuncias, que Mumalá un poco lo expresa en las estadísticas que van trayendo una fundación que está a nivel nacional, federal, popular, y que busca visibilizar qué está ocurriendo a nivel de violencia de género. Tenemos un sector que está en la provincia, que es la que mantiene estadísticas más actualizadas, planteaba que en realidad la mayor cantidad de denuncias no llegan a hacerse. Entonces, si la mayor cantidad de denuncias no llegan a hacerse por el miedo a lo que pueda ocurrir, ¿no? Qué complejo encima revictimizar y dar cuenta de que posiblemente están mintiendo, ¿no? Con todo lo que eso implica en un sistema jurídico judicial. ¿No? Entonces, nuevamente hay un sistema que por más de que la persona no se enfrente a determinadas situaciones, directamente está buscando no hacerlo por miedo a cómo será abordado su caso. ¿No? Sí, a sentirse anulado también, exacto, ¿no? Ese miedo a, inclusive muchas veces dentro de estos lugares que deben ser garantes de nuestros derechos, se termina como revictimizando de nuevo a la persona que ya viene sufriendo. Exactamente. Y un poco también me parece que lo que hay que pensar y lo que hay que pedir es la respuesta también de los varones, ¿no? Me parece fundamental que ellos puedan involucrarse, generar espacios o mínimamente asistir a los espacios que hay, porque puede ser su madre, su abuela, un familiar, una hija, ¿no? Y quizás ahí recién es cuando a ellos les toque y les afecte, ¿no? Sí, no sé qué más tiene que ocurrir, ¿no? Ustedes cuando me invitan a venir al programa no habían ocurrido que se comunicara las 3 últimas muertes por feminicidio en el país, ¿no? Una en Córdoba, otra en Misiones, en El Dorado, y otra en Buenos Aires, que se comunicó ayer. Entonces, estamos cercanos a la fecha y ocurren estas situaciones, ¿qué más, no? Y algo que un poco charlábamos un poco antes de venir al aire era mi preocupación también, que es una pregunta hacia los varones en general, ¿no? Porque lo veo en el aula también, siendo docente, comparto con otros varones, estoy en otros espacios, y lo que aparece mucho es el miedo al, bueno, ¿qué dirán de lo que digo? Por ahí digo algo mal, la embarro y mejor no hablo, ¿no? Uh-huh. Pero es mejor que la embarres y que aprendas en el discurso y que escuches a otras partes y que te compartas con otros varones a ver qué estás sintiendo, porque acá no solamente estamos hablando de la posibilidad de que haya un posible feminicida, porque acá no es solo que están muriendo mujeres, ¿no? Que están asesinando mujeres, sino que hay varones que se están convirtiendo en feminicidas, ¿sí? Ambas cosas, como para ver la óptica de esto. Pero también la construcción simbólica de qué es ser ese varón, porque también, por otro lado, la gran cantidad de índice de muertes de varones, que no pasan porque mueran por manos de su pareja, veíamos un poco, que eran un poco las estadísticas de Mumalá también, eran de personas cercanas, parejas, exparejas o vínculos cercanos dentro de la familia, la mayor parte de los feminicidios dados a nivel histórico, ¿no? Entonces, si todo esto está pasando en un espacio cercano de amorosidad, ¿no? Donde hay confianza, donde hay confidencia, y de pronto esa persona en la que se confió se convierte en el agresor, acá hay algo grave y hay un círculo, un loop de violencia que no estamos pudiendo cortar. Y la verdad es que los organismos, los movimientos sociales feministas, las organizaciones en general, espacios que salen a la calle, que denuncian, que acompañan, a veces por motus propio, son mayoritariamente mujeres y disidencias. Entonces realmente precisamos que ustedes, varones, se cuestionen qué está ocurriendo. Y sobre todo, acá que estamos hablando, psicólogas, ¿no? ¿Qué ocurre en el área de salud mental también? ¿Qué pasa con los varones vinculados a la salud mental que no están generando espacios para preguntarnos qué nos pasa? Porque un alto índice de muerte de varones es suicidio, además, en contrapartida, ¿no? Entonces hay cuestiones respecto a cómo expresar lo emocional y la vulnerabilidad que está siendo limitante. Entonces, si todos estos factores empezamos a ver de una manera más integral, ¿no? O compleja, citando a Edgar Morin, que nos despedimos de él hace muy poquitos días, tenemos que poder empezar a ver qué más está ocurriendo, pero necesitamos que se involucren. Hay un cansancio, un hartazgo y un enojo que ya no se puede sostener también. Sí, tal cual. Me parece que hay que poder
que todos tenemos que poder dar visibilidad a estos temas, porque si no, vuelven a quedar silenciados, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de esto en el próximo bloque. Quédate con nosotros y bueno, ya volvemos. 89.3 Información y música todo el tiempo. Santa María de las Misiones. 89.3 Información y música todo el tiempo. ¿No? De todos los martes. Buen día, chicas. Buen día. Pocos vicisitudes de la labor. De la labor del departamento. Que bueno, a veces sucede que hay que atender urgencias. Sí, bueno, estábamos con Manu hablando, ¿no? Del Ni Una Menos y la importancia de visibilizar las violencias y el sistema en el que estamos inmersos todos. Bueno, y un poco comentábamos con Manu esta necesidad de la educación también, ¿no? De educar y de hablar todos sobre este tema, de hablar a los varones, a los colegas, y también dentro de la familia, ¿no? Nos llegó una pregunta en la cajita que pusimos en Instagram que dice: ¿cómo podemos abordar desde la maternidad maneras de prevenir y acompañar a los niños? Bien. Creo que algo clave, de vuelta trayendo políticas públicas, es poder posicionarnos en que la ESI se efectivice, ¿ya? Que sea parte de las escuelas, de los espacios de formación, universitarios, primarios, secundarios, porque también con todas las malas, que también acá los medios de comunicación tienen una impronta muy fuerte también en qué se ve y qué se cree y qué universo simbólico construimos a raíz de determinadas violencias o situaciones, ¿no? Ver que hablar de eso implica hablar de salud, implica hablar de interacción social, implica hablar de placer, implica hablar del cuerpo, implica hablar de alimentación, implica hablar de muchas cosas la ESI, ¿no? Que es la Ley de Educación Sexual Integral, ¿bien? Entonces también con la mala fama que se le ha dado hay mucho miedo. Y después pensemos que gran parte de las escuelas, por lo general privadas, son católicas, ¿no? Y eso también tiene una intervención en cómo se aborda la sexualidad y cómo vamos aprendiendo. Entonces, por un lado, pedir a los espacios donde nuestros hijos se insertan qué tipo de contenido se da, ¿no? Eso me parece importante traerlo. Y por otro lado, dentro de la casa hay un montón de cuestiones y factores que podemos pensar. Primero que nada, ver el contenido que se está compartiendo, ¿no? La verdad que los espacios de YouTube y otras plataformas, si uno se descuida, tienen un rol screen que es muy complejo y terminan espacios que uno no termina sabiendo qué contenido está viendo esa infancia y que va concretando en una edad, pensemos, el desarrollo psíquico más profundo que tiene un ser humano, parte de los primeros años de vida. Entonces, todo lo que impacte fuertemente tiene un impacto a futuro, ¿ya? Entonces, eso en primer lugar. Y después, ¿cuáles son los tratos cotidianos? ¿Cómo se trata esa infancia? ¿Cómo se tratan los padres? ¿Qué ocurre con la familia? ¿Qué tipo de lecturas hay? ¿Cómo hablar de estos temas? No ocultarlos también, sino dar cuenta con las palabras con las que se puede acercar ese niño, esa niña. Poder hablarlo, ¿no? Poder decirlo. Que esto pasa y que hay que tener cuidado y que la mamá, el papá es un lugar de confianza para ir y contar estas cosas. Quiénes son los espacios seguros, cuanto más cerramos y cuanto más secreto hacemos de la violencia, que es como nos hemos habituado a Claro, crecer, más tabú, ¿no es cierto? Exactamente, a esto no me voy a meter, bueno, problema de la familia, y es complicado. Hoy sabemos que los niños son sujetos de derecho y no depende ya de que la madre o el padre tenga que hacer una denuncia, cualquiera puede hacer una denuncia. Entonces acá hay un montón de cosas en las que podemos acompañar dentro de la crianza, y esto, hablar, es importante que hablemos dentro. Sí, y con las palabras que nombran específicamente de lo que se esté hablando, ¿no? No ponerle otras palabras o disimular el tema. Tiene que estar claro el mensaje. Exacto. Los niños tienen que estar claro, no podemos ir con vueltas. No, porque comprenden. Recontra comprenden. ¿Y cómo podemos acompañar a alguien, no desde afuera, vemos a alguien que está sufriendo violencia? ¿Cómo podemos acompañar? Y sobre todo, en primer lugar, es escuchar. Porque alguien que está padeciendo violencia de cualquier forma, a veces no está sabiendo cómo comunicar eso, ¿sí? Hablaba con unas amigas estos días en un proceso diferente, ¿no? No había violencia, pero se estaban separando y una a la otra no se podía contar que se estaban separando. Imagínense, y no había un proceso de violencia en esas separaciones. Había vínculos que se estaban rompiendo. Entonces, imagínense qué ocurre cuando hay violencia, además, ¿no? ¿Cómo identifico? Porque es una persona que amo, pero a la vez es la persona que me está agrediendo y no estoy segura si soy yo, si es mi culpa. Entonces, escuchar,
desanudar eso, ver, mirá, a mí me parece tal cosa, hablar con tal, buscar ayuda terapéutica, pero sobre todo las redes cercanas tienen que estar. Y el cuidado que hay del no enojo, ¿no? Porque hay veces que la reincidencia aparece en los círculos de violencia, ¿no? Uno vuelve con el agresor, uno se vuelve a presentar esas instancias, pero es parte de también. Te escuchaba, ¿no? Y pensaba el factor determinante por ahí, que es la mirada social respecto a esto, ¿no? O sea, del entorno más cercano hasta la sociedad en general, ¿no? Sí. En términos de cómo se significa esto que está pasando, dónde se pone por ahí el foco, incluso diríamos a quién se puede responsabilizar de esto, porque eso fue un poco lo que históricamente, por ahí lo que mencionabas, lo que históricamente ha venido pasando, que se responsabilizaba por ahí a la mujer muchas veces en estos casos de la situación de violencia y se cargaba como un manto de culpa, parece, respecto a todo esto. Tuvimos un giro históricamente, se empezó a visibilizar y a tratar de marcar por ahí otro discurso. Hoy también estamos tal vez atravesando otro giro de vuelta, tal vez no tan favorecedor respecto a la conciencia en la temática. ¿Cómo crees que se puede por ahí resistir o tratar de acompañar por ahí en un marco que no acompaña tanto? ¿Cómo crees que se puede acompañar de los espacios más cercanos para sacar este manto de culpa, sobre todo a veces que hay, ¿no? Y creo que tenemos que generar más espacio de presencia, principalmente de presencia, de diálogo, de discutir estas cosas, sin camuflarlo, hablar, che, ¿qué pensás de esto? Hubo 3 feminicidios este fin de semana. ¿Cómo te sentís, no? O sea, ¿te pasó algo? ¿No sentiste nada? ¿Qué nos está pasando socialmente? Traer la pregunta a los espacios donde estamos. Y después los espacios donde trabajamos institucionalmente, con la comisión, como hicimos el viernes pasado, hubo un debate con la película Belén. Y llovía, decíamos, uy, ¿será que la sacábamos? No, y cuando le hicimos la murga de la estación, un espacio amigo también comunitario, muy amoroso, y la convocatoria fue enorme, hubo un debate que se quedó hasta muy tarde, había una necesidad de hablar de esto, de contar qué nos pasaba, de ver cómo nos sentíamos, poca presencia de varones también, pero los hubo. Entonces, seguir gestando estos espacios, realmente necesitamos volver a encontrarnos. Pensemos que venimos de un periodo también de encierro, donde el otro, había una distancia social, fue la palabra, ¿no? Que para mí eso no es poca cosa, no era un distanciamiento físico, estamos apostando a esto, y nos decían distanciamiento social, el otro era el enemigo, entonces de pronto volver a crear otro simbolismo, que no, me tengo que encontrar con el otro, ser red con el otro. Los organismos en aquel entonces estaban muy fuertes. Entonces también volver a crear la cuestión de red, de tejido, de micelio, ¿sí? de traer el encuentro y escuchar a todas las partes, porque también acá hablamos de una realidad bastante urbana, pero también qué pasa en las ruralidades, que hay otros desafíos, qué pasa con las comunidades indígenas. ¿Qué pasa eso con el colectivo de varones que está poco presente? Hablamos un poquito en el bloque anterior. Entonces, hay un montón de cosas que, animarnos a hablar, a encontrarnos. Manu, ¿y cómo se trabaja? Bueno, ya cómo venimos trabajando ya desde el año pasado en la comisión, aparte de esta última actividad que nombraste. Y primero es un logro que esta comisión exista, ¿no? Sí, esto no existía. Es un gran paso para el colegio también, ¿no es cierto? Que se visibilice la temática y que haya gente formada acompañando la temática. Y tomar cartas en el asunto como que es un tema de salud mental. Como un tema de salud mental. Me parece que eso es muy importante poner en valor porque, anteriormente no lo teníamos. Totalmente. Y como matriculadas me parece que está bueno poner en valor eso, ¿no? Qué bueno que también se vea, porque también ha tenido sus reticencias nuestra comisión, ¿no? Y sus conflictos internos y bla. Pero bueno, como toda comisión, digamos, todo lo que se arma siempre. Como todo proceso humano, en realidad. Exactamente. Más se ha sostenido y en esto lo que primero tratamos de generar, conocernos como grupalidad, que eso es importante, que es también como trabajo en un equipo de investigación, como conocernos, cómo estamos, quiénes somos, por qué estamos acá, ¿no? Y creo que en ese construir la grupalidad también fuimos pensando, ¿cómo accionamos? También conocernos, ¿no? En los profesionales de toda la provincia en relación a la temática, que trabajamos con la temática. Eso también se realizó un padrón, ¿no? Se realizó un padrón, que está medio difícil de acceder, pero si uno pregunta al colegio podemos encontrar, pero hay un padrón que da cuenta de quiénes somos profesionales con perspectiva de género trabajando en la provincia. Esa fue una de las acciones, las efemérides, la formación a colegas y estudiantes avanzados. Sumamos a estudiantes avanzados porque no son temas que se aborden directamente en las carreras de psicología, en ninguna de las universidades. Sí la atraviesan docentes a las que nos atraviesa la temática.
más no hay seminarios específicos. Está incluido propiamente en la currícula. En la currícula Exactamente. creo que No, ninguna. Exactamente, igual que la psicología rural, igual que la psicología indígena, igual que hablar de discapacidad, son espacios que todavía Otra deuda. tenemos grandes deudas en nuestra formación. Sí. Entonces, que esto ocurra y que hayamos tenido espacio de formación fue interesante, y este año, bueno, nos propusimos hacer algo más comunitario, colectivo, porque si los colegas cuesta que vengan y que nos escuchen y nos conozcan, bueno, sumemos a la población, y la verdad que el evento de la murga fue muy gratificante, porque bueno, la película de Belén, además del caso espantoso que trae la fuerza colectiva como mensaje, ¿no? Entonces, y eso también creo que es una herramienta, volver a encender la llama colectiva. Así, con eso uno se siente acompañado, acompañada, sabe que hay un otro, se siente más seguro, hay otra confianza social, pero hay que construirla esa confianza social, no es que aparece, digamos, ¿no? Entonces, y en este sentido también vos estás como integrante de la red de salud mental comunitaria, ¿no? Que es algo justamente comunitario, colectivo, para todos los que se quieran sumar. esa red, la verdad que ha sido un gran hallazgo después de recibirme, porque me encontré con personas muy afines. Realmente el grupo, el que está ahora, estamos viendo cómo sumar o no personas para ver cómo accionar, porque no es tan sencillo tampoco a veces, desde las miradas políticas que tenemos, desde cómo se construye la grupalidad, desde cómo se toman acciones. Más bien, siempre en los espacios que abrimos como charlas e intervenciones sociales está siempre abierto. En las marchas por lo general siempre estamos. Fue muy simbólico este año que en la marcha del 24M, del 24 de marzo, nos llamaron para estar al frente, detrás de quienes eran los referentes desaparecidos o personas con conflicto en aquel entonces. Entonces, que la bandera estuviese ahí fue muy simbólico para nosotras, y también no solo para nosotros, sino dar cuenta que la salud mental es algo a charlar y ver y significar de otra manera socialmente, ¿no? Y para ir cerrando un poco, ¿no? Me parece que estaría bueno que entre todas hagamos una reflexión sobre el impacto de las violencias en la salud mental, que la verdad que es algo que muchas veces se invisibiliza, o que se pasa de largo. Si no es violencia física, bueno, no pasa nada, y no es así. También es violencia y es algo que va de manera progresiva, y que es importante que podamos dejar una reflexión para la sociedad. Bueno, creo, tomo un poquito la palabra en relación también a cómo venimos trabajando dentro de lo que es el departamento. Nosotros tenemos 3 grandes programas. Uno de ellos es el de violencias, justamente con S, para entender que la violencia no se limita únicamente a la cuestión física, sino que existen diferentes formas de violencias. De violencias y géneros es justamente el nombre del programa. Venimos trabajando hace mucho tiempo con la temática. Bueno, el Departamento de Salud Mental justamente surge a raíz de lo que era el psicosocial, que trabajaba únicamente con violencias. Hoy Salud Mental atiende todas las temáticas y tiene un programa específico de violencias. Hacemos muchas tareas de prevención, pensando en esto de lo comunitario, ¿no? Pensaba cuando hablabas en cómo la comunidad tiene que involucrarse en las cuestiones de violencias, que no es que le pasa al otro, porque siempre parece como que es algo que, bueno, a mí no me toca. Ajeno, sí. Hay una frase que a mí me resuena un montón hace muchos años, que es: ¿a qué mujer de tu vida le tiene que pasar algo para que a vos te interese la violencia de género? Y creo que eso es algo para remarcar, porque siempre estamos rodeados de mujeres, y cómo pareciera que nunca nos va a tocar de cerca, y toca de cerca. Entonces hay que involucrarse, y aunque no toque de cerca, también hay que involucrarse, porque me parece que el cambio tiene que ser desde ahí, desde el conjunto, como decías vos. Totalmente. Sí, Y bueno, en eso invitarles también mañana, que ahí está la marcha por el Ni Una Menos a las 4:30 en el mástil, se hace concentración, Sí. y animarnos a los y las colegas a ir a estos espacios, Sí. porque también los medios de comunicación han hecho que sea mala palabra la Sí, marcha, es muy ¿no? estigmatizado, Muy ¿no? estigmatizado. Muy estigmatizado, y parece que pertenece a un sector nada más. Y no, esto es de todos. Es de todos, y los cambios sociales se hacen entre todos. Es imposible, si no, modificar algunas cuestiones. Sí. Sí, también, me parece importante que podamos resaltar esto del departamento. El departamento de Salud Mental del IPS brinda atención presencial y virtual en esta temática.
Y bueno, todos también recibimos casos judicializados, entonces todos los que se quieran acercar y pedir un turno, ¿no?, por el número de WhatsApp, que es 3764-1212-59, pueden explicar el motivo por el cual quieren asistir, y también depende de cada caso, se va tomando, ¿no?, como una urgencia y se le da anticipación a eso. Hay turnos protegidos, Hay lo que se llama turnos ajá, protegidos en relación a la temática. Sí, así que, bueno, para todos los afiliados que quieran acceder y que estén pasando por esta situación, saben que tienen un lugar clínico que los va a acompañar. Y a los no afiliados también pueden comunicarse igualmente y se los va a orientar dónde tienen que dirigirse, ya sea espacios públicos, el mismo colegio. Bueno, esto que tengan el padrón me parece una cuestión muy positiva en la salud mental, de que la persona que pueda consultar realmente lo haga con personas especializadas en la temática, ¿no? Porque a veces también sucede que se cae por ahí en manos que no... La negligencia de la clínica también es un tema difícil, sí. Esto que marcabas, Constanza, ¿no? De cómo son momentos por ahí tan delicados, animarse a dar cada pasito, y que en esos momentos por ahí algún mal proceder de alguien, en un momento que tomó justo el impulso de animarse a denunciar o a pedir ayuda o a empezar terapia, bueno, difícil que es muchas veces, inmerso en estos procesos, y que por ahí tengamos una mala intervención, a veces va a marcar todo lo que se venga por delante. Totalmente. Así que importantísimo por ahí saber que el colegio cuenta con este espacio, ¿no? Bueno, muchas gracias, Manu. Muchas gracias por venir. Y bueno, ¿querés repetir la convocatoria mañana para...? La marcha implica la concentración en el mástil, acá en la avenida Mitre, así que desde ahí se va hasta la 9 de julio, 4:30 de la tarde, así que les esperamos a todas, todes y todos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias, Manu, gracias, chicas. Gracias. Y nos volvemos a encontrar dentro de 2 semanas a las 10:30 por este mismo espacio. Chau, chau. 89.3. La música que esperas. En el momento que lo deseas. El Mundial está cerca y te pone cada vez más manija. La Guía Mundial 2026 ya está disponible con tu ejemplar de primera edición. Hasta el 6 de junio, recibí un nuevo número cada semana. Son 14 fascículos coleccionables con toda la información que necesitas para vivir el Mundial de principio a fin.